estar de vuelta con usted. Gracias por seguirnos y más gusto es recibir en el estudio a la fiscal de la mujer, Yasmín Sierra. Qué gusto tenerle aquí en el estudio de AM Diario. Bienvenida, muy buenos días. Esta es su casa, Diario de Chiapas. Y digo sobre todo el gusto por la importancia que tiene el hecho de que podamos informar a la ciudadanía, a las mujeres, del trabajo que se realiza en esta Fiscalía de la Mujer. Claro. Sobre todo, decíamos hace unos instantes, en esta segunda pandemia, ¿no? Que es la violencia contra la mujer, sobre todo, que se ha agudizado en estos momentos donde pues las condiciones por la pandemia, por la COVID-19 los ha mantenido a resguardo en nuestros domicilios. Pero de esto vamos a ir hablando poco a poco. De entrada, fiscal, claro. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días y mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Bueno, vamos a partir de este punto en el que a veces desconocemos un tanto. Esta Fiscalía de la Mujer está realmente por, digamos, atender con perspectiva de género, ¿no? Por ello, Fiscalía de la Mujer. Y en esto se atienden particularmente la violencia contra la mujer. Así es. En sus diversas aristas. En sus diversas aristas, así es, exactamente. De hecho, bueno, dentro de la Fiscalía de la Mujer específicamente trabajamos, como bien te comentaba, delitos cometidos en agravio de una mujer, específicamente cuando son por cuestiones de género, ¿no? ¿A qué me refiero con delitos por cuestiones de género? Pues bueno, sabemos de antemano que la violencia contiene diversas aristas, tal y como lo manifestaste, que puede ser la violencia pues económica, patrimonial, la violencia física, psicoemocional, porque no se necesita, y eso que les quede muy claro, la verdad, a todos quienes están aquí escuchando, no es necesario que tengas golpes para que puedas iniciar una denuncia. Los diversos tipos de violencia que existen, nosotros estamos capacitados para poder diferenciarlos y por ende, dentro de nuestra Fiscalía contamos con un área de atención inmediata que es donde llega la víctima, manifiesta la circunstancia que la ha conducido hasta nuestra Fiscalía y por ende nosotros determinamos el tipo de delito que puede proceder. Eso que acaba de comentar, precisamente, que pueden haber diferentes tipos de violencias y que no básicamente se refiere a la física. Así es. ¿Cómo identificamos cuando estamos siendo violentadas desde cualquier sector, no sé, del familiar, el trabajo, en la calle, en fin, y que podemos decir, voy a acudir a la Fiscalía de la Mujer porque voy a ser atendida? Claro, exactamente. Pues mira, aquí lo importante es prácticamente que seamos conscientes del tipo de circunstancia que estamos viviendo, que no tengamos pena de hablar, que cuando nosotros, y esto es una cuestión meramente personal, pero cuando nosotros sentimos que no estamos cómodos en una situación, en una relación en la que la violencia ha ido aumentando, ¿y a qué me refiero con aumentando? Que obviamente empieza por palabras, por indirectas, por prohibiciones, y cuando esta violencia va ascendiendo a tal grado donde ya el agresor ya logró esa dependencia emocional de la víctima hacia él, pues obviamente ya estamos dándonos cuenta que estamos cayendo en un círculo vicioso que no nos va a dejar salir y por ende cuando reconozcamos una circunstancia de ese tipo, pues tener la confianza de conducirte a las autoridades, específicamente si eres mujer, pues acudir a la Fiscalía de la Mujer para que nosotros podamos brindarte la asesoría necesaria y poder canalizarse. Si en dado caso no es una circunstancia que nos compete en materia penal, pues canalizarte adecuadamente hacia donde tengas que asistir, pero lo importante es que no dejes de denunciar. La cultura de la denuncia es muy importante para que podamos también nosotros poder salvaguardar la integridad de cada una de las víctimas que se presentan. Claro que sí. Aquí un paréntesis muy importante. ¿Dónde está ubicada la Fiscalía? Podemos acudir a esta atención inmediata, pero además vía telefónica, sobre todo en esta situación de pandemia, pero además también están en las redes sociales, fiscal. Claro, claro. De hecho, nosotros nos encontramos ubicados en Boulevard Ángel Albino Corzo, específicamente en la colonia Los Choferes, el número es 960. Estamos donde era antes el órgano de fiscalización, al lado de los Vizques de Obregón Oriente. Y bueno, quien no tenga todavía caracterizado el tipo de delito que está siendo violentada, pues nos puede llamar al 96161-72300 en la extensión 17534. Con todo gusto se les brindará la asesoría correspondiente y se les canalizará directamente dentro de la Fiscalía. ¿Qué tipo de acoso y violencia se atiende en la Fiscalía de la Mujer puntualmente? Y ahorita vamos a ahondar un poco más, sobre todo en esta parte de la pandemia. Claro, pues bueno, nosotros atendemos los delitos de violencia contra la mujer, ya como estábamos comentando, en las diversas características, que puede ser psicológica, emocional, patrimonial,
Sin embargo, tener muy consciente de que no solo trabajamos el delito de violencia familiar, sino también nosotros recibimos denuncias como el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, incluso también trabajamos prácticamente del diario delitos como violación y pederastia que pueden ser cometidos tanto en agravio de menores, porque también atendemos delitos cometidos en agravio de menores, obviamente, y pues por ende la violación que puede ocurrir en una persona mayor de edad. Sí, lo importante aquí es hacer conciencia, ¿no? Así Que la es. gente sepa y tenga muy claro que puede acudir a la Fiscalía de la Mujer en cualquiera de los casos, que obviamente esperemos no suceda, ¿verdad? Exacto. Pero puede acudir en cualquiera de los casos que usted acaba de mencionar. Y muy importante, que tengamos claro también que una cosa es el abuso sexual y otra cosa es la violación, ¿no? Así es. ¿Nos pudiera especificar bien esos dos puntos? Sí, claro, pues bueno, pues por así decirlo, la violación sexual puede ocurrir derivado de un abuso sexual. Sin embargo, las características que tiene cada uno de estos delitos es que el abuso sexual es una circunstancia donde el agresor puede empezar con toqueteos, con manoseos, con un abuso ya incluso el abrazarte, el besarte ya de una forma lasciva, sin llegar obviamente a la cópula. Eso determina lo que es un abuso sexual. Una violación es obviamente la característica que omite el abuso sexual, que viene siendo la cópula forzada dentro del agresor hacia la víctima. Fiscal, en este punto de la violencia que se ha dado durante la pandemia, se han recibido, supongo, cierto número, se han disparado. Decíamos la segunda pandemia, ¿no? Exacto. Se ha disparado al interior de los hogares chiapanecos. ¿Han recibido ustedes qué cantidad de denuncias o también puede ser que hayan identificado sin que realmente hayan sido denunciadas, ¿no? Sí, claro, más que nada el auge que tenemos en este momento respecto de la cultura de la denuncia también está ayudando a que nosotros como Fiscalía podamos determinar el tipo de circunstancias que está vivenciando cada una de las ciudadanas dentro de esta ciudad. Sin embargo, bueno, ha aumentado, sí podemos decir que ha aumentado, tan es así que hay estadísticas a nivel nacional que nos arrojaron que el año pasado pues aumentó la violencia dentro del país en más de un 50%. Entonces, sin embargo, podemos determinar también que la cultura de la denuncia ha incrementado y eso también puede hacer que esta circunstancia sea de ese tipo de variantes. Sin embargo, sí podemos reiterar que ha aumentado. ¿Por qué? Porque, bueno, antes las víctimas esperaban a que el agresor saliera de casa para poder estar un rato tranquilas, estar con los hijos, y en este caso, por la pandemia, pues bueno, desgraciadamente esa convivencia ha sido más frecuente y ha hecho que las víctimas no puedan ni siquiera a veces recurrir a denunciar. ¿Por qué? Porque tienen que estar en el domicilio y porque están esperando a que el agresor pueda salir para ellas poder proceder. Los números de denuncia sí han aumentado, sin embargo, el trabajo preventivo que se ha estado haciendo ha apoyado a que tampoco sea en un porcentaje mayor al que normalmente se ha estado atendiendo. Y por supuesto, una palabra clave que usted acaba de comentar. Claro que todos los delitos pueden ser atendidos, sin embargo, la prevención pudiera ser, no pudiera, es un punto clave, ¿no? ¿Cómo logramos esto desde el interior de nuestros hogares, sobre todo en esta situación de pandemia? Claro, este tipo de delito, desgraciadamente, la violencia, es un delito que tenemos que trabajar desde la parte interna hacia la parte externa. ¿A qué me refiero con este tipo de delitos? Porque es de carácter preventivo, sí, ciertamente, pero nos compete única y exclusivamente en la cuestión emocional y psicológica. ¿A qué vamos con esto? Bueno, por eso es de carácter preventivo, porque tenemos que hacer de conocimiento a las víctimas, una, que no están solas, dos, que tienen a dónde recurrir, y tres, que ciertamente la dependencia emocional es la parte más importante de determinar que ese ciclo de violencia ya no continúe dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que una dependencia emocional pues prácticamente nos conlleva a una falta de autoestima, a una falta de seguridad, a veces desgraciadamente el no contar con redes de apoyo o no contar tampoco incluso con una característica económica que nos pueda auxiliar a solventar nuestra vida diaria, incluso hasta cuando quienes tenemos hijos, pues eso determina, ¿no?, la dependencia emocional que puede existir a través dentro de la víctima y el agresor y que pueda apoyar a que salga la víctima de ese círculo de violencia. Entonces, es de suma importancia hacer de conocimiento de que no están solas, que hay a dónde recurrir, que nosotros podemos ver que tienen opciones más adelante para salir de ese círculo de violencia y esto no nos conlleve otro tipo de delito más grave que ponga en riesgo incluso su integridad física, ¿no? Sí, claro, a veces se autorrestringen más bien de la denuncia por este temor a qué me va a suceder una vez que yo denuncie, ¿no? Exacto. Van a haber represalias en mi contra por parte del agresor, ¿cómo me va a proteger la autoridad? ¿Qué va a suceder? ¿Realmente va a pagar por lo que me hizo?
o es que me va a ir peor, ¿no? Esto Claro. es un miedo muy constante y muy latente. Entonces, Así es. ustedes brindan también todo este acompañamiento. Así es. De hecho, por eso nosotros tratamos de que el acompañamiento sea integral. ¿A qué me refiero con tratamos? Porque desgraciadamente este es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos todas las herramientas para brindarles ese tipo de seguridad. Sin embargo, también necesitamos disposición por parte de la víctima. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto en el cual nosotros también tenemos que tener conocimiento específicamente de cuál es la circunstancia que están viviendo, porque eso es determinante también para que nosotros podamos progresar en esa denuncia que estamos trabajando, porque necesitamos que ciertamente la víctima se nos acerque, nos comente específicamente qué es lo que está viviendo, sin pena alguna, que para eso estamos nosotros capacitados, para escucharlos, para entenderlos y por ende para determinar el tipo de circunstancia que están viviendo. Entonces, es de suma importancia que nos lo hagan de conocimiento para que nosotros como institución podamos girarle el tipo de medida de protección adecuada respecto de la circunstancia que están viviendo en específico, ¿no? Porque también tenemos medidas restrictivas como medidas que no son tan restrictivas y lesivas. Entonces, es parte importante también de nosotros conocer el tipo de circunstancia que están viviendo para poder determinar y proteger y salvaguardar su integridad. Por supuesto, pues muchísimas gracias, fiscal. Muy importante la información que acaba de brindarnos, sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la radio del diario. ¿Algún mensaje final, alguna invitación para toda la gente? Pues bueno, solamente invitarlos, la cultura de la denuncia es importante, háganos de conocimiento lo que están viviendo y créanme, lo que se ha caracterizado por esa institución es eso, el trabajo profesional, el trabajo en equipo y el respeto a ustedes como víctimas. No tengan miedo de denunciar, acérquense que siempre vamos a ver la forma de buscar una solución. Muchísimas gracias, la fiscal de la mujer, Yasmín Sierra, muchísimas gracias. Queda abierta la invitación para que podamos seguir informando a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.